Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Yamil Sauj, yo soy médico del Servicio de Diagnóstico por Imágenes e Intervencionismo de Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, del Grupo Leven Salud. Y en primera instancia quería agradecer a la gente del Instituto de Formación Superior IPSA por la invitación a participar en estas jornadas de actualización en diagnóstico por imágenes. Me han pedido que repasemos un poco el rol de la angiotomografía computada en la valoración del tromboembolismo pulmonar agudo. Y primero, a modo de disparador, vamos a comenzar con un pequeño caso, comentando un pequeño casito. Se trata de una mujer de 35 años, tabaquista, sin antecedentes de relevancia, es decir, no fue sometida a cirugías mayores, ni tiene antecedentes oncológicos conocidos, etcétera, tomadora habitual de anticonceptivos, que hace 15 días, producto luego de una larga inactividad producto de las restricciones que impuso la pandemia, recomenzó su actividad física habitual y tuvo la mala suerte de tener una lesión del ligamento cruzado de una de las rodillas, situación que motivó ingresar a una institución para una cirugía de reparación del mismo. Esto fue hace 15 días y hoy al levantarse tuvo una sensación súbita de falta de aire, tos leve y sintió una leve molestia, un leve dolor en el pecho y ella también refiere que se siente algo afiebrada. Consulta porque en relación a que convive con sus padres, ambos adultos mayores, tiene miedo de tener COVID. Vamos a recordar este caso al momento de ir desarrollando esta presentación que va a estar estructurada en tres partes. Primero, vamos a repasar un poco algunos aspectos de la anatomía y fisiología circulatorias que son importantes al momento de entender el tromboembolismo pulmonar. Luego vamos a hablar del tromboembolismo pulmonar en sí como entidad clínica, haciendo hincapié en los factores de riesgo para desarrollarlos. Y por último vamos a hablar de la angiotese de vasos pulmonares y el rol que tienen en la valoración del tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, la palabra tromboembolismo es una palabra compuesta por dos entidades. Por un lado, la embolia y por otro lado, la trombosis. La embolia es el bloqueo de un vaso sanguíneo por un material que generalmente no es soluble en la sangre, que generalmente fue transportado desde otro lugar de la circulación hacia ese lugar. Es decir, hubo algo que se desprendió de algún otro lugar o se originó en alguna otra parte del organismo, viajó por la circulación y se impactó en algún otro vaso sanguíneo. Eso sería la embolia. En el caso de la trombosis es simplemente la formación de un coágulo sanguíneo. Entonces, cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, hablamos de la oclusión de una o algunas arterias pulmonares, alguna parte del árbol arterial pulmonar, por un coágulo que fue transportado por la circulación sanguínea en la inmensa mayoría de las veces desde algún coágulo ya formado, alguna trombosis venosa profunda ya formada en alguna vena de los miembros inferiores. Así que acá tenemos la idea del tromboembolismo pulmonar, la oclusión arterial pulmonar por un coágulo, un pedazo de coágulo desprendido de alguna trombosis originada generalmente en las venas profundas de los miembros inferiores. Vamos a repasar un poco algunos aspectos de la circulación para entender un poco mejor la fisiopatología del tromboembolismo. Recordemos que la circulación general estaba formada por dos circuitos, un circuito mayor y un circuito menor. El circuito mayor de alta presión tiene su comienzo en la aorta, con sangre oxigenada que va a llegar oxígeno y nutrientes a los múltiples órganos del cuerpo humano. Luego la sangre va a retornar vía venas cavas superior e inferior a las cavidades derechas del corazón para luego ser eyectadas por vía arteria pulmonar y sus ramas hacia ambos pulmones, lugar en donde va a ocurrir la hematosis con el consiguiente intercambio gaseoso, el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono que va a ser exhalado en cada respiración. Luego la sangre va a retornar vía cavidades izquierdas, es decir, hacia la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y de nuevo va a salir por la aorta hacia el resto del organismo con sangre oxigenada. En el tromboembolismo pulmonar ocurre que un coágulo se deposita en alguna rama de la vasculatura arterial pulmonar. Entonces, de golpe hay una obstrucción al flujo sanguíneo arterial pulmonar. En esa situación va a ocurrir un aumento súbito de las resistencias pulmonares y
ese aumento súbito de las resistencias pulmonares va a hacer que el corazón, para intentar mantener el mismo flujo sanguíneo, lo que haga sea aumentar sus presiones para compensar ese aumento de resistencias. Y al aumentar las presiones va a terminar haciendo más fuerza, es decir, va a consumir más oxígeno para seguir enviando sangre hacia los pulmones ante una resistencia incrementada producto en relación a que existe un coágulo en ese árbol arterial. Y también recordemos que el músculo del corazón recibe su aporte sanguíneo de unas ramas que salen apenas emerge la aorta desde el corazón, que son las arterias coronarias, que le llevan oxígeno y nutrientes a este músculo. Otra cosa que hay que reflexionar y repasar es que toda la sangre, como el corazón son dos bombas, son como dos bombas puestas en serie, una al lado de la otra, pero son puestas en serie. La idea es que toda la sangre que pasa por las cavidades derechas es la misma cantidad, del mismo volumen sanguíneo que va a pasar por las cavidades izquierdas. Dicho de otra manera, toda la sangre que sale hacia los pulmones es la misma sangre, la misma cantidad de sangre que luego retorna hacia a la aurícula y ventrículos izquierdos para ser enviada de nuevo a la circulación general. Por lo tanto, si yo tengo una obstrucción en el flujo arterial pulmonar, voy a tener una dificultad en el retorno venoso con sangre oxigenada de nuevo hacia el corazón. Y como el primer lugar que recibe sangre desde el corazón son las arterias coronarias, ante una situación en la que tengo una demanda incrementada de oxígeno porque el corazón tiene que hacer más fuerza porque aumentó su presión en relación a ese aumento de las resistencias, al aumento de la resistencia vascular pulmonar, puede llegar a tener un déficit en su aporte porque la sangre viene en menos cantidad de esa sangre oxigenada para llegar hacia el mismo miocardio, situación que ese desbalance puede condicionar los diferentes aspectos clínicos y diferentes espectros de la presentación del tromboembolismo pulmonar, que van desde una forma leve, en la que no ocurre manifestaciones adentro del corazón ni ocurre hipotensión, hasta formas graves que, por ejemplo, se manifiesten como paro cardiorrespiratorio. La otra pregunta que nos vamos a hacer antes de comprender un poco el tromboembolismo pulmonar es cómo la sangre retorna hacia el corazón luego de ser enviada, por ejemplo, por las arterias hacia ambos miembros inferiores. Uno de los mecanismos importantes de retorno venoso es la acción de los músculos ejerciendo presión sobre las paredes laterales de las venas, y como las venas tienen válvulas que permiten el flujo unidireccional de la sangre, es decir, siempre hacia el corazón, la acción muscular esta va a favorecer que la sangre retorne hacia las cavidades derechas y de ahí hacia los pulmones de nuevo para oxigenarse. Entonces, como primera reflexión, cualquier situación que condicione la escasa movilidad muscular, como inactividad por algún motivo o, por ejemplo, alguna situación de internación prolongada, algún viaje prolongado en el que uno tenga que estar mucho tiempo quieto o alguna patología neurológica que condicione una plejía, o sea, una parálisis en alguna parte del cuerpo, eso va a aumentar el riesgo de que la sangre se mueva menos, y al moverse menos ese éstasis sanguíneo va a aumentar el riesgo de desarrollar un coágulo en ese lugar. Ese coágulo o trombo, al desprenderse, se transforma en un émbolo que puede impactarse en la circulación pulmonar. Entonces repasemos de nuevo la circulación pulmonar. Tenemos entonces la sangre que ingresa a las cavidades derechas vía vena cava superior e inferior. Luego es eyectada vía arteria pulmonar hacia los pulmones, lugar en donde ocurre la hematosis, y esa sangre oxigenada retorna de nuevo hacia el corazón vía venas pulmonares para luego ingresar de nuevo en la aorta y distribuirse al resto de la economía. Vamos a ver acá una arteriografía digital que tradicionalmente fue considerado el método gold estándar para valorar el tromboembolismo pulmonar. Para realizar una arteriografía se introduce un catéter, como si fuese una fina manguerita, desde alguna vena grande del miembro inferior, generalmente desde la vena femoral. Se progresa
vía vena cava inferior hasta llegar hasta la aurícula derecha, se llega al ventrículo derecho y luego se atraviesa el plano valvular pulmonar para situarse, como se ve acá en esta imagen, la punta del catéter está ubicado en la bifurcación de la arteria pulmonar. En esta imagen angiográfica se pueden ver tanto cuando la sangre está circulando por las arterias pulmonares como, avanzando un poco más, cuando la sangre está volviendo acá por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. El contraste que se administra en una angiografía es muy similar al contraste que se administra en una tomografía computada. Entonces acá sale la primera reflexión de la angio-TC de vasos pulmonares. La clave es lograr una adecuada opacificación del árbol arterial pulmonar antes de que la sangre retorne vía venas pulmonares hacia las cavidades izquierdas. Entonces la idea es que justo en este momento en que uno, por ejemplo, ingresó contraste por el miembro superior derecho, ingresó vía vena cava superior hacia las cavidades derechas, y ese contraste justo salió y logró opacificar el árbol arterial pulmonar. La idea es lograr una buena opacificación de ese árbol arterial justo en ese momento para lograr una adquisición en tiempo angiográfico arterial pulmonar antes de que esa sangre retorne, como se ve acá, por las venas pulmonares hacia las cavidades izquierdas. Vamos a hablar un poco del tromboembolismo pulmonar en sí. Luego del infarto agudo de miocardio y el ACV, el tromboembolismo es la tercera causa de muerte cardiovascular, importantísima causa de muerte cardiovascular. Tiene un gran problema el tromboembolismo pulmonar, que va a ser uno de los ejes de este repaso, de esta presentación, es que es muy frecuentemente subdiagnosticado y es potencialmente letal. Es decir, cuando un paciente consulta por algún problema, muchas veces no se piensa en el tromboembolismo pulmonar como patología subyacente y por eso no se lo estudia, se subdiagnostica y la persona puede llegar a evolucionar sin tratamiento de una manera adversa. En los tromboembolismos pulmonares del alto riesgo, que nos vamos a adelantar un poco diciendo que son los tromboembolismos pulmonares en personas que cursan con hipotensión, es decir, que cursen con alteración hemodinámica en relación al desbalance entre el requerimiento del corazón y el aporte, entre otros motivos. En estas personas puede llegar hasta el 15%, es decir, más de 1 de cada 10 pacientes, cerca de 1 de cada 7 pacientes con un TEP de alto riesgo fallecen. Y una de las cosas que vamos a mencionar en esta instancia es que el riesgo aumenta con la edad. Dentro de los factores predisponentes para tener tromboembolismo pulmonar, para tener una trombosis, que luego a veces evoluciona, muchas veces evoluciona a tromboembolismo pulmonar, dicho de otra manera, para tener un coágulo, por ejemplo, en un miembro inferior y que ese coágulo se desplace posteriormente hacia el pulmón, dentro de los factores predisponentes fuertes se encuentran algunos tipos de fracturas, la colocación de prótesis, acá como menciona acá en esta presentación, en la cadera o en la rodilla, las cirugías mayores, traumatismo mayor y lesión medular. En el caso de la lesión medular vimos que esto se relaciona con la inactividad muscular y el déficit en el retorno venoso y el éxtasis venoso que condiciona. Y acá vamos a mencionar algunas cosas que son súper interesantes, que es que cuando hay un paciente que tiene lesión medular, en el que los músculos se accionan mucho menos, por lo tanto, esa acción de bomba que hacen los músculos sobre las venas para estimular el retorno venoso se ve marcadamente disminuidas. Esos pacientes, si no se les realiza una prevención de la trombosis con generalmente fármacos, generalmente heparina, una medicación un anticoagulante en rango, o sea, que se le da un poco, no en dosis total, sino se le da un poco de esa dosis para disminuir las chances de que haga un coágulo en alguno de los miembros inferiores. Si a ese paciente no se le hace esa prevención, más de la mitad de los pacientes va a desarrollar un trombo. Y en el caso, por ejemplo, de las prótesis de cadera, si un paciente está internado para hacerse un reemplazo protésico de cadera, si no se previene farmacológicamente, si no se le da heparina a ese paciente, más de la mitad va a desarrollar un coágulo y gran porcentaje de esos pacientes que desarrolló un coágulo en los miembros inferiores, es decir, una trombosis venosa profunda, va a terminar desarrollando un tromboembolismo pulmonar.
Vamos a mencionar otros factores de riesgo moderados, entre los cuales vamos a mencionar, como en el caso de nuestra paciente, la cirugía artroscópica de rodilla, que condiciona una inmovilidad relativa de la rodilla y algunos cambios inflamatorios ahí en el lugar que aumentan las posibilidades de que haya una trombosis en el lugar, es decir, ocurren fenómenos protrombóticos por la inflamación que ocurre en el lugar. Otra de las cosas que aumentan el riesgo de que se desarrolle un coágulo son la terapia de sustitución hormonal, es decir, tomar hormonas como estrógenos y progesterona, en particular los estrógenos, contenidos, por ejemplo, también en los anticonceptivos, aumentan el riesgo de desarrollar trombos en cualquier parte del organismo, ya sea hacer una trombosis venosa cerebral o una trombosis venosa profunda en los miembros inferiores. Y también hay otras condiciones como las muchas patologías oncológicas condicionan per se un aumento de la coagulabilidad. También en pacientes internados es importante hablar de los accesos venosos centrales, es decir, los catéteres venosos centrales, que muchas veces alrededor de ese catéter desarrollan coágulos, se forman coágulos que muchas veces se desprenden espontáneamente o al momento de retirarlos también se desprenden simplemente por una acción mecánica y terminan todos, lógicamente, impactándose en la circulación pulmonar, provocando un tromboembolismo pulmonar. Y dentro de los factores predisponentes leves, uno de los principales a tener en cuenta son los estadios de inmovilidad, como por ejemplo por algún motivo el reposo en cama. Y en esta imagen se ve lo que es muy ilustrativo, que es una persona mayor realizando un viaje largo, que en este momento seguramente no lo puede hacer, por lo menos en Argentina por la pandemia los vuelos siguen inhabilitados, pero se ve una persona mayor haciendo un vuelo en avión durante muchas horas sentada y tanto su edad como la inmovilidad prolongada predisponen a que en sus venas se desarrolle un coágulo y al moverse ese coágulo pueda dirigirse hacia la circulación pulmonar y provocar un tromboembolismo pulmonar. Y aquí como último factor tenemos acá el territorio varicoso, que recordemos que las varices, es decir, la dilatación patológica de las venas, están asociadas muchas veces a la falla de estas válvulas que permitían el flujo unidireccional de la sangre siempre en dirección hacia el corazón. Cuando esas válvulas fallan, la sangre se queda relativo más tiempo, se queda como estancada en un determinado lugar y ese éxtasis venoso aumenta el riesgo de tener un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué manifestaciones tiene un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar? El principal de todos es la dificultad respiratoria, la disnea, la sensación de falta de aire. Y esa sensación de falta de aire, esa reducción en los niveles de oxígeno en el organismo, muchas veces se compensa respirando más cantidad de veces por minuto, es decir, con taquipnea. También el corazón, producto de las adaptaciones a ese estrés al que está sometido, aumenta la cantidad de latidos por minuto, aumenta la frecuencia cardíaca y el paciente lo percibe a eso como palpitaciones. También, si el músculo cardíaco tiene que hacer un esfuerzo y no tiene los nutrientes necesarios, el aporte sanguíneo adecuado para llevar a cabo esa actividad, puede ocurrir daño cardíaco y eso condicionar injuria en el músculo cardíaco y dar justamente dolor torácico de características anginosas. Por otra parte, puede haber otro tipo de dolor producto de áreas del pulmón que luego de que no le llegue sangre, ese lugar se deteriora, se isquemia, las células en ese territorio pulmonar se terminan muriendo y se produce lo que se conoce como infarto pulmonar. Al irritarse la pleura puede llegar a provocar un tipo de dolor más bien superficial, no es un dolor profundo como el dolor cardíaco, es decir, anginoso, sino un dolor como en puntada de costado, un dolor más bien superficial producto de la irritación pleural que conlleva tener un infarto en algún segmento del pulmón. Y luego hay otras manifestaciones clínicas entre las que vamos a mencionar fundamentalmente a la tendencia a la hipotensión o al síncope, es decir, al desmayo, que son situaciones que condicionan un mayor riesgo, es decir, un riesgo intermedio o avanzado.
¿Cómo se clasifica el tromboembolismo pulmonar? Hay múltiples maneras de clasificarlo, pero la fundamental es la clasificación hemodinámica, que divide a los pacientes en tres grupos. En un grupo de pacientes que son de alto riesgo, que tienen inestabilidad hemodinámica, es decir, tienen dificultades para mantener la tensión arterial. Luego va a haber un grupo de pacientes que, por ejemplo, va a poder mantener la presión arterial, pero van a tener otros factores como alteración en la función del ventrículo derecho, que van a ser pacientes de riesgo moderado. Y después va a haber el mayor grupo de los pacientes que son los pacientes de bajo riesgo, con una mortalidad baja, menor al 1%, como vamos a ver a continuación, que son pacientes en los que hay hay un trombo alojado en alguna parte del árbol arterial pulmonar, pero todavía eso no originó una alteración hemodinámica como hipotensión o no hizo que haya indicios de falla de la función del ventrículo derecho. La inmensa mayoría de los episodios trombóticos en la circulación pulmonar resuelven bien. Hay un pequeño grupo menor al 5% que evolucionan con cambios en la morfología de las arterias o ese trombo organizándose y pegándose a las arterias y evolucionan a lo que se conoce como tromboembolismo pulmonar de evolución crónica, que en última instancia va a conllevar a un aumento de las presiones pulmonares y el desarrollo de hipertensión pulmonar. Y respecto en relación a qué vasos estén afectados, uno podría también clasificar al tromboembolismo pulmonar respecto de si están afectados vasos más centrales o vasos más periféricos como los ramos subsegmentarios pulmonares. Entonces hablamos de nuevo de esta estratificación de riesgo de los pacientes en tres grupos. Pacientes, vamos a hablar en un extremo de los pacientes que consultan ya con un cuadro de inestabilidad hemodinámica, es decir, que por ejemplo, su presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio, pacientes de altísimo riesgo con una mortalidad igual o mayor al 15%. En otro extremo van a estar los pacientes que van a estar hemodinámicamente estables, van a estar normotensos, en los que no va a haber indicios de disfunción del ventrículo derecho, ni de daño cardíaco, ni alteraciones en el electrocardiograma, que en la inmensa mayoría de las veces se le hace como protocolo, en el protocolo de diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, y en estos, que son la mayoría de los pacientes, esto van a ser considerados los pacientes de bajo riesgo. Y va a haber un grupo de pacientes intermedios, los pacientes de riesgo moderado, que van a tener estabilidad hemodinámica, quizás van a tener la presión normal, pero por ejemplo pueden llegar a tener signos de disfunción del ventrículo derecho. Y acá hay que prestar atención porque esto se puede ver en la angiotomografía. Se puede ver, por ejemplo, que aumente el diámetro del ventrículo derecho por aumento de las presiones en el ventrículo derecho y ese sea un signo indirecto de disfunción de la función sistólica justamente del ventrículo derecho, y a ese paciente se lo puede considerar como de riesgo moderado directamente por el hallazgo en la angio-TC. ¿Por qué clasificar a un TEP en TEP de bajo riesgo, de riesgo moderado o TEP de alto riesgo? Porque van a tener tratamientos diferentes según cada estratificación. A todos se le va a dar anticoagulación y si bien no es el objetivo de esta presentación hablar de tratamiento, en los TEP, en los tromboembolismo pulmonar de riesgo alto, es decir, cuando hay inestabilidad hemodinámica, se considera, una de las terapias a considerar es ingresar, hacer una arteriografía que sea diagnóstica y terapéutica, es decir, se estudie la circulación pulmonar en detalle y se vaya a retirar ese trombo, ese coágulo que está obstruyendo la circulación. Por otra parte, otra de las cosas que se puede hacer es administrar fármacos que traten de lisar, de disolver ese coágulo, son los llamados trombolíticos, que van a ser considerados a administrar tanto en los TEP de alto riesgo como en algunos grupos de pacientes de riesgo moderado. ¿Cómo se estudia un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar? Bueno, desde el punto de vista del laboratorio hay varios marcadores a considerar, pero uno importante es el dímero D, que es un parámetro de laboratorio, te hace una extracción sanguínea y si este dímero D te da negativo, es decir, te da un valor bajo o negativo, hay una alta probabilidad de que yo no tenga tromboembolismo pulmonar. Es decir, es un parámetro muy útil para excluir tromboembolismo pulmonar más que para confirmarlo. También hay parámetros de laboratorio que pueden dar pautas de que ese paciente tiene una lesión del músculo cardíaco. También se pueden ver alteraciones en el electrocardiograma.
Y desde el punto de vista de las imágenes, hay un amplio espectro de imágenes para realizar a un paciente con tromboembolismo pulmonar. La radiografía de tórax es frecuentemente parte del algoritmo diagnóstico, no tanto para confirmar tromboembolismo, porque tiene una baja sensibilidad y especificidad para tromboembolismo pulmonar, pero es muy útil para descartar otras patologías que puedan simular un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, la presentación de un neumotórax hipertensivo en el que muchas de las manifestaciones clínicas puedan solaparse con las manifestaciones clínicas de un tromboembolismo pulmonar. Respecto de la ecografía Doppler de miembros inferiores, tiene un rol fundamental porque la inmensa mayoría de los pacientes con tromboembolismo pulmonar son a punto de partida de una trombosis venosa profunda, entonces hay que ir a buscarla con ecodoppler y compresión. Se hace una ecografía en la que se comprimen las venas y si esa vena no se logra comprimir, uno puede tener el indicio de que haya una trombosis venosa profunda. Respecto del ecocardiograma que hacen habitualmente los cardiólogos, va a también tener un rol fundamental en ver si ese paciente tiene signos de disfunción del ventrículo derecho o algunas otras alteraciones estructurales cardíacas. Vamos a hablar también de lo que nos importa hoy, que es la angiotomografía computada, que se ha convertido en el método de elección para la valoración, para la confirmación del tromboembolismo pulmonar y que como limitaciones tiene lógicamente el uso de contraste iodado, las radiaciones ionizantes, cosas que van a motivar en el caso que sea necesario, por ejemplo en un paciente que tenga insuficiencia renal y no sea candidato o sea alérgico al contraste iodado, realizar otro método como un método de medicina nuclear como el centellograma, ventilación, perfusión, que se sigue haciendo en muchísimos centros, que tiene como una limitación grande que muchos de los pacientes, muchos de los resultados de un centellograma de ventilación-perfusión puede llegar a dar como de probabilidad intermedia, es decir, tiene una relativamente baja sensibilidad para confirmar tromboembolismo pulmonar. Respecto de la angiografía digital, habíamos mencionado que es el gold estándar, es el método de patrón oro para el estudio de la circulación arterial pulmonar y tiene como limitación fundamental es que es un estudio invasivo, hay que entrar con un introductor venoso hacia las venas, generalmente la vena femoral, y eso puede traer aparejado otras complicaciones per se. Y por último vamos a mencionar nada más a la angioresonancia de vasos pulmonares que está en desarrollo y probablemente tengamos más noticias con el correr del tiempo y con la mejoría de los protocolos de resonancia magnética. La angio-TC, como dijimos, es el método de elección para confirmar el diagnóstico, permite confirmar, caracterizar el tipo de trombo, ver también, excluir algunas otras patologías que pueden simular tromboembolismo pulmonar, y también, como habíamos mencionado, permite ver algunos signos de disfunción del ventrículo derecho que vamos a ver a continuación. Tiene dentro de estos valores, más allá de su alta sensibilidad y especificidad, es interesante que tiene un altísimo valor predictivo negativo. Es decir, si a un paciente se le hace un angio-TC de vasos pulmonares y no se ve, no hay evidencias de trombo, es altamente probable que ese paciente no tenga tromboembolismo pulmonar. Tan es así que el rédito diagnóstico es muy similar a la angiografía. Y como mencionamos, las limitaciones son, por ejemplo, el embarazo, la alergia al yodo y la insuficiencia renal, situaciones últimas en las que se podría considerar hacer un estudio de medicina nuclear. Respecto de los aspectos técnicos para realizar una angiotomografía de vasos pulmonares, como dijimos, la clave es lograr una máxima opacificación del árbol arterial pulmonar antes de que ese contraste retorne, es decir, como se ve acá, una máxima opacificación de este árbol arterial pulmonar antes de que el contraste retorne a las cavidades izquierdas. Entonces, la clave, todos los aspectos técnicos, la inmensa mayoría está dedicado a eso, ya sea el flujo elevado que es necesario para opacificar bien el árbol arterial pulmonar, como el momento correcto en el que adquirir las imágenes. Para esto hay varios métodos, pero el más extendido, que simplemente lo vamos a mencionar brevemente, es
realizar un corte tomográfico en un determinado lugar, por ejemplo, puede ser en el tronco de la arteria pulmonar, y decirle al equipo que a partir de determinado momento haga varios cortes tomográficos secuenciales, uno detrás de otro en el mismo lugar, y estableciendo una región de interés que mida los valores de atenuación, es decir, las unidades Hounsfield. Entonces, cuando el contraste vaya llegando, se inicia el protocolo, se empieza a administrar el contraste, se empiezan a tomar imágenes secuenciales en el mismo lugar, y cuando el contraste empieza a llegar y aumenten los valores de atenuación, uno puede setear al equipo para que automáticamente eh, haga la adquisición, ya sea en dirección cráneo-caudal o caudo-craneal. Respecto de esto, lo de caudo o cráneo-caudal, está la más recomendada es hacer la adquisición en dirección caudo-craneal, es decir, desde abajo hacia arriba, porque muchos de estos pacientes tienen disnea, tienen dificultad respiratoria, entonces el sitio, uno haciendo la primera adquisición en las bases pulmonares, que son los sitios que más se mueven con cada movimiento ventilatorio pulmonar, uno evita algo de los artefactos de movimiento que se podrían ocurrir si uno empieza por arriba y finaliza abajo, justo cuando a un paciente le cueste, sea justo el momento límite en que le cueste mantener la apnea, es decir, esa parada respiratoria, esa parada ventilatoria temporal que le decimos que haga al paciente cuando le decimos que no respire o que respire hondo y guarde el aire y no respire en ese momento. Eh, Respecto, bueno, hay otros aspectos técnicos a considerar últimamente, como las bombas de doble cabezal, que luego de introducir el contraste proponen la inyección de un bolo de solución fisiológica. De alguna manera, no, en la jerga habitual se dice que ese bolo de solución fisiológica empuja al contraste que uno administró previamente y eso permite reducir, en teoría, como es el volumen administrado de contraste iodado. ¿Qué cosas vamos a ver para confirmar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? Fundamentalmente los tres signos directos clásicos son, por un lado, ver la obstrucción del vaso sanguíneo, es decir, el vaso que debería estar opacificado, verse hiperdenso, lo vemos hipodenso y muchas veces dilatado. A veces, si es un estudio en el que ya tenemos tiempos venosos, puede ser dificultoso diferenciar entre una arteria de una vena, entonces recordemos que las arterias siempre están acompañadas de sus bronquios, por eso nos puede ayudar a diferenciar un poco cuáles son arterias respecto de cuáles son venas en el árbol pulmonar. Eh, otro signo, otro signo radiológico puede llegar a ser este defecto de relleno parcial, porque un trombo tenga disposición longitudinal dentro de un vaso y el contraste lo rodee, por eso remeda, simula las vías de un tren. Por eso en muchos libros está como signo del tranvía. Y también podemos ver otros defectos de relleno que en el tromboembolismo pulmonar agudo se vean con ángulo agudo respecto del resto del vaso, como se ve acá, el trombo hipodenso y el contraste hiperdenso conformando un ángulo agudo entre el trombo y la superficie del vaso sanguíneo. Respecto de los hallazgos que vamos a ver en el parénquima pulmonar, es decir, qué cosas van a provocar en el tejido propio del pulmón, qué alteraciones se pueden llegar a ver. Una de las cosas que podría llegar a verse es que en relación a la isquemia transitoria que puede producirse por ejemplo, en un determinado segmento pulmonar, puede alterarse la barrera hemato-alveolar y por reperfusión, muchas veces cuando, eh, cuando un órgano sufre isquemia, algunos de los daños que ocurren cuando ese órgano se reperfunde, por ejemplo, con las arterias bronquiales, las arterias que le llevan sangre directamente desde la aorta hacia el árbol bronquial. Recordemos que los pulmones tienen doble aporte sanguíneo, uno es el clásico por las arterias pulmonares, pero los pulmones también reciben aporte sanguíneo vía arterias bronquiales. Bueno, en forma distal, las arterias bronquiales se anastomosan con parte de la circulación pulmonar y al obstruirse la circulación que proviene directamente desde el corazón por las arterias pulmonares, puede vía arterias bronquiales
producirse una reperfusión, y en ese momento en que se produce una reperfusión, algunos grupos alveolares pueden llenarse de sangre por ese daño que se produjo en el tejido, es decir, que se produzca una hemorragia alveolar por una isquemia transitoria como se ve acá en la imagen, y eso se manifiesta como vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado, recordemos en la tomografía, es esa atenuación del parénquima pulmonar en la que todavía pueden distinguirse las estructuras vasculares a su través. Por otra parte, podemos ver opacidades en el parénquima pulmonar. Una de las opacidades clásicamente son los infartos, que son estas condensaciones de base periférica y vértice central, acá como en este caso, que la podemos diferenciar entre otros hallazgos de las atelectasias porque no realzan. De hecho, esta imagen me gustó a mí porque muestran tanto los infartos pulmonares como las atelectasias que están relacionadas con el déficit súbito de surfactante, por lo que muchos sacos alveolares y muchos alveolos tienden a colapsarse sin esa sustancia que le permite expandirse. Una la va a poder diferenciar porque las atelectasias tienen mucha mayor atenuación, es decir, captan más contraste que las áreas de infarto pulmonar. Y en relación a estos signos que habíamos mencionado, que uno podía ver en la angio-TC de vasos pulmonares como indicios indirectos de disfunción del ventrículo derecho, vamos a mencionar a esto, que es la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, la relación entre los diámetros. Este es uno de los pocos hallazgos validados dentro de la angio-TC como signos de disfunción del ventrículo derecho. Normalmente las presiones de las cavidades izquierdas del ventrículo izquierdo son más altas que la del lado derecho, por lo que el diámetro suele ser levemente superior del lado de las cavidades izquierdas que desde las cavidades derechas. Cuando aumenta, como dijimos, la resistencia de los vasos pulmonares por una oclusión súbita con un trombo, puede aumentar súbitamente las presiones pulmonares y la separación entre las cavidades derechas e izquierdas que se produce por el famoso tabique interventricular. Esta separación de tabique puede correrse hacia el ventrículo izquierdo por aumento relativo de las presiones en el ventrículo derecho, y eso puede dar entonces de nuevo un aumento relativo del diámetro del ventrículo derecho respecto del ventrículo izquierdo. Y a su vez, la convexidad habitual que hay, pensemos que el corazón, imaginémoslo como si fuesen dos globos. En este lugar el globo tiene más presión que de este lado, por lo tanto la pared va a tender a tener una convexidad hacia el lado derecho, es decir, desde el lado de la circulación sistémica las presiones son mayores que desde el lado de la circulación pulmonar o el circuito menor. En el caso de un tromboembolismo pulmonar agudo, de nuevo por el mismo mecanismo, el aumento de las presiones pulmonares puede dar lugar a que este tabique se mueva y en vez de tener una forma convexa hacia el ventrículo derecho, tenga y pueda llegar a rectificarse o tener una forma convexa hacia el ventrículo izquierdo. Volviendo a nuestro caso, el caso de esta niña que había consultado por esta dificultad respiratoria, dolor torácico y algo de fiebre, es interpretado en la guardia, lógicamente, en el contexto de la pandemia, como un posible caso de COVID, y ellos creen necesario hacerle en ese caso un ATC con protocolo para COVID para caracterizar los posibles infiltrados en vidrio esmerilado que son tan típicos del coronavirus. Durante el interrogatorio, el técnico que le iba a hacer la tomografía, como conocía los factores de riesgo para un tromboembolismo pulmonar, se lo planteó como posibilidad de diagnóstico y se lo comunicó al equipo médico. En conjunto se decidió efectuarle una angiotomografía de vasos pulmonares previo consentimiento de la paciente y se logró identificar un gran trombo en la bifurcación, el famoso trombo en silla de montar, en la bifurcación de la arteria pulmonar. Acá tenemos el tronco de la arteria pulmonar y las ramas derecha e izquierda, y se vio un gran trombo proximal, y a su vez también se vieron indicios de disfunción del ventrículo derecho por aumento del diámetro relativo del ventrículo derecho respecto del ventrículo izquierdo, el aumento de la relación BD sobre BI. La paciente terminó ingresando
a la unidad de cuidados intensivos se la asumió como de riesgo moderado, recibió anticoagulantes y trombolíticos con buena evolución. Muchísimas gracias. Acá vamos a finalizar con una imagen de la floración de las plantaciones de perales acá del valle del Alto Valle de Río Negro, que hace unas semanitas estuvieron en plena floración estos perales, así que me parecía lindo compartirle esta imagen a ustedes, en particular para los que no son acá de la Patagonia y del Alto Valle. Muchísimas gracias.